Buenas tardes a todas y a todos a esta jornada de tarde del primer día del curso de verano sobre perspectivas y desafíos de la Agenda 2030, que en este caso orientamos a la igualdad, comunidades sostenibles, instituciones sólidas para el desarrollo, la paz y la consecución de los ODS. Esta tarde la vamos a dedicar a una mesa redonda, una mesa de debate, de diálogo, centrada especialmente localizando la Agenda 2030 y la contribución de las comunidades autónomas y los gobiernos locales a dicha agenda. Sobre el programa que tenemos escrito hemos realizado un pequeño cambio porque una de las ponentes finalmente no ha podido venir. En cambio, hay una ponente que estaba pendiente de confirmar que no aparece en la agenda, pero que está aquí con nosotros. Sí que está en la página web y aparece como tal, pero en la versión en papel pues no nos dio tiempo a incluirla. Vamos a intentar que esta mesa de debate sea lo más amena posible. Ese espacio que la ponente no ha venido lo vamos a ocupar gracias al moderador, a Juan Carlos López Cecilia, que se ha ofrecido a hacer una pequeña introducción general para contextualizar todo lo que se refiere a la localización de los ODS y la localización de la Agenda 2030, porque él es precisamente especialista en estos temas. Simplemente a modo de pincelada, porque él no se va a parar en eso, pero sí os doy unas reseñas sobre quiénes son las personas que tenemos aquí en la mesa. Por un lado, como he comentado, Juan Carlos López Cecilia, quien ha participado ya en otros cursos de verano con nosotros. Él es el representante de ARPENUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en la oficina de Bruselas, que si no me equivoco estaba antes en Ginebra, pero ahora habéis localizado en Bruselas. Supongo que hay una razón estratégica también para ello y esa necesidad de estar cerca también de las instituciones europeas, ¿no? y la necesidad de esa coordinación entre lo que es la Unión Europea y el trabajo que realizáis vosotros de cara a la implementación de la Agenda 2030. Él ha trabajado en la Agencia Española para el Desarrollo y la Cooperación Internacional, la ECID, desempeñándose como gerente del clúster en Cabo Verde y gerente del clúster regional de desarrollo económico en Jordania. Anteriormente trabajó en Ecuador con el PNUD durante más de 4 años como coordinador territorial de PNUD Ecuador. También ha estado involucrado en diferentes programas de ARPENUD como en Bolivia e Indonesia, y su especialización incluye proporcionar asesoramiento en diversas áreas como el crecimiento económico inclusivo, la gobernanza local y el desarrollo humano sostenible. Tiene además experiencia en cooperación sur-sur y descentralizada, recaudación de fondos y movilización de recursos. Quizás estos últimos aspectos los tratará en la ponencia que nos dará mañana, todo lo que es la parte más económica o lo que es la sostenibilidad económica de la Agenda 2030, la sostenibilidad inclusiva de la Agenda 2030, porque tiene una ponencia que va a dedicar el mañana a estos temas, pero en este caso le va a tocar moderar y centrarse en el tema de la localización. Por otra parte, tenemos a Pablo José Martínez Osés, que es director general de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas. Él es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad la Universidad Complutense de Madrid. Desde el 93 ha trabajado en cooperación internacional y desarrollo y estudios de desarrollo. Coordinó la plataforma 2015 y más, un centro de investigación e incidencia política sobre la coherencia de políticas para el desarrollo. Ha sido asesor de la Alcaldía de Madrid de Manuela Carmena para crear la política municipal de cooperación y la estrategia de localización de los ODS, Madrid 2030, una ciudad para todas las personas y todas las generaciones, y desde 2018 dirige la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, que es en el concepto como el que le hemos invitado aquí como ponente. Y por último, no la conocéis porque no aparece en el programa, pero indico aquí quién es: Mercedes Sánchez Salido. Ella es la responsable de proyectos internacionales y relaciones con la Unión Europea, si no me equivoco, y si no me dejas mirar, actualmente soy directora internacional, del área de la Federación de Municipios y Provincias, donde ha impulsado la estrategia de la FEM para la implementación de la Agenda 2030
a nivel local. Son 3 personas todas muy solventes en lo que es precisamente esa localización y cómo los objetivos de desarrollo sostenible se desarrollan a nivel de los municipios y las regiones. Sin más puntualizaciones, simplemente daros a conocer quiénes iban a ser los ponentes de esta tarde. Tenemos 2 horas para debatir, para escucharos y, Juan Carlos, muchas gracias por atender esta petición, por tomar el mando y la audiencia es toda tuya. Muchas gracias, Miguel Ángel. Antes de nada, agradecer a la Fundación Juste por invitarnos a este curso, a Extremadura por acogernos y a vosotros por engendrar este diálogo. Si os parece, la sesión, más que dar nosotros un speech, vamos a intentar que sea interrelacionar, dialogar, siempre basado en que el diálogo tiene una clave que es el respeto, ¿no? Hagamos de esto, al final, una mesa de conclusiones, como decía antes, en el que podamos interactuar. No solamente con los oradores, a los que desde ahora ya agradezco su participación, colegas en muchos de los espacios que nos encontramos en el diálogo, pero también desde las instituciones que representa, muy importante, bajo este enfoque de localización. Bajo este diálogo, bajo el nombre de Localizando la Agenda 2030, la contribución de las comunidades autónomas y los gobiernos locales, vamos a intentar, a través de la experiencia de 2 instituciones que marcan redes y federación, asociaciones de gobiernos y una red entre 2 océanos de ciudades, como es la UCI, interactuar, como decía, con la academia y con ustedes. Vamos a hacer 3 rondas de preguntas. A mí me gustaría que en medio de estas rondas de preguntas pudiéramos hacer una interacción y sobre todo, comenzar sobre cuál es el contexto de la localización, que hoy está en las principales agendas de todo el mundo, el por qué aparece y cuál es el potencial, ¿no? La sesión va a tener como objetivo conceptualizar cuál es el papel importante de las regiones y de las ciudades para localizar los ODS y presentar diferentes experiencias concretas en estos temas centrales, ¿no? Bajo este marco y pedido, creo que es importante hacer esa contextualización de dónde viene la localización, en qué marco se engendra y hacia dónde va, ¿no? Y yo creo que hay mensajes, estamos muy acostumbrados siempre a decir lo mismo, a hablar muchas veces, lo discutíamos antes de comenzar la sesión, igual estamos indagando en lo mismo, dialogando, dando los mismos discursos, pero ese último dato que nos decía, o que compartía con nosotros Federico Buyolo, de que solamente un 13% de la población conoce qué es la Agenda 2030 y hacia dónde va, a mí me parece que es preocupante. Esto se mezcla desde mi punto de vista con otros mensajes que creo que es importante que aclaremos hoy. La Agenda 2030 es una agenda de Naciones Unidas, para mí no. La Agenda 2030 es la hija de la Agenda del Milenio, para mí no. La Agenda 2030 es una agenda de oportunidades. Y creo que es importante que no nos cansemos de volver al principio, de retomar, de sensibilizar, porque al final esto es una agenda de la ciudadanía en la que todos y todas somos parte de ella. Volvamos al principio, para ir avanzando un poco en esa reflexión. Al principio básico, ¿no? La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el 25 de septiembre una agenda que constituye o que establece 17 objetivos de desarrollo sostenible, con 169 metas y con unas características que son especiales. Universalidad, interconexión e indivisibilidad de los 17 ODS. No podemos ver cada uno de los ODS como una acción concreta o aislada. Todos están interconectados. Y esto es muy importante, ver la visión, porque eso nos va a llevar a ver cuáles son los grandes mensajes claves que tiene la Agenda 2030 antes que enfocarnos en lo que hacíamos con los ODMs, que era trabajar en cada uno de forma aislada, uno de ellos. La interconexión es importante. Vayámonos. ¿Por qué esto es una agenda de la ciudadanía y por qué los gobiernos locales y regionales son el corazón de la misma, ¿no? Mensaje clave de la misma es el cambio de paradigma de desarrollo que significa. Antes teníamos un enfoque totalmente vertical, de arriba a abajo,
Cuando hablábamos de la agenda del milenio, hablábamos de una agenda para los países en vía de desarrollo o países y hoy una agenda que se aplica de manera universal. Todos estamos implicados en la misma. Esto cambia mucho el modelo de interrelación. Cambia esas estructuras que antes eran verticales en estructuras que son horizontales. Tenemos los grandes retos y en ese proceso de grandes retos va a promover la interconectividad, el diálogo entre iguales y los grandes retos y ventajas que tiene en cambiar el marco global de desarrollo. Pero vayamos un poco a los antecedentes. ¿De dónde viene la agenda? Y a esto me refería de que no es una agenda de Naciones Unidas. Dejadme deciros que en este proceso Naciones Unidas hizo el mayor proceso de consulta que ha hecho en la historia de Naciones Unidas, preguntando hacia dónde íbamos a llegar. Y llegó a un consenso, que eran esos 17 ODS. Podemos criticarlo. Es decir, que también esta agenda de cambio debemos aplicarla en nuestra propia institución de Naciones Unidas y con ello ha comenzado el proceso de reforma de la ONU, de la agencia y cuál es nuestra labor en promover la misma en la Agenda 2030. En ese proceso de diálogo, de definición de lo que eran la definición de los ODS, sí que se consultó a la ciudadanía, se consultó a los países miembros y es verdad, y tenemos que reconocer que no hubo una presencia de los gobiernos locales y regionales. Pero sí que nosotros, que no me disculpáis que no me he presentado antes, vengo de PNUD, de ART, una institución o un programa de articulación de red territorial y temáticas para el desarrollo humano que te llevamos con más de 15 años con el enfoque de desarrollo territorial. En ese espacio de diálogo siempre vimos que si esta agenda no era empoderada desde el papel estratégico que tenían los gobiernos locales y regionales, sus asociaciones o demarcaciones territoriales, esta agenda no va a ser efectiva. Y no íbamos a aprender o íbamos a ver los grandes mensajes de cambio que lleva consigo. En definitiva, sí que llevamos ese mensaje. El cumplimiento, el logro de la Agenda 2030 va a depender, la clave va a estar en la apropiación de los gobiernos locales y regionales. Al final, son los gobiernos más cercanos a la ciudadanía y constituye un valor estratégico. Junto con CGLU pudimos llevar ese mensaje, analizando cuál es el enfoque territorial. ¿Cuál es el enfoque territorial que es capaz de articular las acciones de desarrollo no solamente a nivel local, sino también regional, nacional y llevar a uno de los grandes mensajes que tiene esta agenda, hacerlo global, promover esa cooperación que es horizontal? El enfoque territorial facilita abordar el desarrollo sostenible en sus múltiples dimensiones, social, económica y medioambiental, y ya que capitaliza la integralidad natural del territorio como punto de vista o de referencia estratégico, revalorizando el potencial endógeno del mismo y teniendo en cuenta la identidad cultural, la dinámica y las prioridades de todos los actores que al final debemos trabajar bajo ese enfoque de políticas o de coherencia de políticas para el desarrollo. Entonces, ¿cómo definimos la localización de los ODS? Pues el proceso en el que los gobiernos subnacionales, regionales, locales, o sus actores, su ciudadanía, se apropia de la Agenda 2030, de los mensajes implícitos que lleva la misma, bajo un enfoque multiactor y multinivel. Y nos seguimos repitiendo en ese enfoque multiactor y multinivel. Pero aquí está la clave, cómo la identificamos, cómo la aplicamos, cómo la definimos cada uno de nuestros territorios y cómo nos comunicamos desde el origen, desde las raíces del territorio hacia niveles superiores, que al final es la de la horizontalidad, la del diálogo promovido y la de trabajar conjuntamente en un reto de una agenda que no es de corto plazo, que no es una agenda solamente política, sino una agenda de mediano y largo plazo. Y como decía antes, y me voy al inicio de mis palabras, una agenda que nos marca un nuevo modelo de desarrollo con grandes potencialidades. Sigamos repitiendo, son los gobiernos más cercanos a la ciudadanía, son los gobiernos más cercanos a esas grandes metas que tiene cada uno de los ODS. Si analizamos un ODS, por ejemplo el 5, el ODS de género, vemos el esfuerzo tan grande que se ha podido hacer para identificar cada uno del mismo. Efectivamente no están todas las grandes agendas
que se pueden identificar, pero las más importantes están. Ese ODS no puede ser conseguido si no está interconectado con todos los demás. Es decir, yo trabajar en materia de género no puedo verla sin trabajar en equidad, en paz, en seguridad, en ciudades, en la eliminación del hambre, en todos los demás, ¿no? ¿Cómo va a haber una...? Es decir, le damos la labor a los gobiernos locales y regionales la responsabilidad. ¿Son responsabilidades o son oportunidades? Esto es una gran temática en la que tenemos. Al final es un gran valor endógeno que hay de la propia agenda la reconocer. Y me vuelvo otra vez al principio. Hemos visto en la implementación, en la apropiación de la Agenda 2030, desde ese aspecto multilateral, que han sido los gobiernos locales y regionales los primeros en aplicarla, antes que los gobiernos nacionales. Han visto las oportunidades de cambio que hay. Esos son los mensajes que vamos a discutir en la mesa que tenemos conjuntamente. Pero también hay grandes retos, grandes retos. No solamente la aplicación, alineación de cada uno de los ODS a nuestros planes de desarrollo, divulgar la agenda, que es importante que la conozcamos todos, y aumentar ese 13% al 90%, porque somos nosotros, la ciudadanía, las que tenemos el gran reto de cambiar el modelo de gobernanza que tenemos, el modelo de convivencia que tenemos y el modelo de interrelación, ¿no? Ahí va tenemos el reto y la oportunidad de llevar en ese paraguas de la globalización la oportunidad de hacer que esta globalización sea una globalización de la ciudadanía. Grandes retos. Fortalecer a estos gobiernos locales y regionales ante los grandes paradigmas que tiene la Agenda 2030. Definir cuáles esos objetivos, roles y acciones que tienen los diferentes niveles de gobierno y cómo llevan a la aplicación de los ODS. Los marcos institucionales son muy importantes, definirlos, cambiarlos, dotar de recursos. Unos marcos institucionales que promuevan esa gobernanza multinivel y multiactor siempre van a ser garantes de la coherencia de las prioridades sectoriales y un marco integrado multisectorial, tanto a nivel local como regional como nacional. Esta es la gran ventaja y el gran reto que tenemos en cambiar el proceso de la política pública. Cómo la hacemos, cómo la definimos, cómo la controlamos, cómo somos parte de la misma, ¿no? Son una de las grandes ventajas que hay. El camino. ¿Cuál es el camino? Pues el camino no solamente es adoptar esos grandes cambios, ver yo como ciudadanía que tengo un nuevo modelo de gestionar mi territorio, de una nueva forma de planificación, involucrar más a la ciudadanía en los aspectos que son claves como las propuestas de política pública, la promoción de gobiernos abiertos, el ser parte de y sin ser parte del cómo, son aspectos que son muy importantes. El camino es ir hacia estrategias de desarrollo sostenibles locales que se deben dialogar con las regionales, con las nacionales y al final darnos esa perspectiva global muy multilateral. No olvidemos que todos aquellos retos que tenemos en la aplicación de la agenda en mi propio territorio también lo tiene otra localidad de Ecuador, también lo tiene otra localidad de Italia o de Marruecos. Nos da la oportunidad de llevarlo a ese aspecto global, de interrelacionarnos y trabajar conjuntamente para mí, desde mi punto de vista, en las grandes ventajas que tiene la aplicación de la Agenda 2030. Vuelvo a reiterar que es un mecanismo de cambiar el modelo de desarrollo, de convivencia y coexistencia en el que estamos. Pero no podemos olvidar que la propia aplicación de la Agenda 2030 tiene que estar basada en un modelo de coherencia de políticas para el desarrollo. Es decir, mucho hemos visto que se ha confundido la Agenda 2030 como una agenda de cooperación primero, como una agenda medioambiental segundo. Y seguimos avanzando de dónde tiene que estar y cuáles son esos mecanismos de gobernanza que van desde lo local a lo global. Son grandes discusiones que yo creo que son necesarias para crear la institucionalidad, la gobernanza que nos permita al final promover esos espacios de cooperación
horizontal. La aparición de nuevos actores tradicionales y no tradicionales en el formato de la cooperación al desarrollo nos va a permitir también cambiar ese modelo de cooperación, no tanto vertical como horizontal. La aplicación de la propia Agenda 2030 dentro de nuestros propios territorios nos va a definir cuál es el potencial endógeno de mi territorio, de mi institucionalidad, de mi ciudadanía, de mi contexto, para luego aplicarlo en mi acción en el exterior. ¿Qué acción en el exterior? La coherencia, la cooperación al desarrollo. Cabe destacar aquí el modelo español de cooperación descentralizada, único en el mundo, en el que lleva 15 años existiendo y trabajando. Es decir, en ese contexto de aplicación de la Agenda 2030, compartir o fomentar esos grandes retos que hay en la aplicación desde el ámbito local, desde el ámbito regional, desde el ámbito territorial, nos va a permitir, primero, incrementar las relaciones que tenemos, trabajar conjuntamente en esos objetivos, pero sobre todo contribuir a ese modelo de convivencia. Tratemos hoy con nuestros colegas y sobre todo con vosotros en avanzar. ¿En cuáles son esas ventajas? ¿Cuáles son esos retos? ¿Cuáles son esas potencialidades? Pero sin duda en crear alianzas para trabajar conjuntamente en el desarrollo humano sostenible, que es la base al final de la Agenda 2030. Mercedes y Pablo. Sí, ahora. Gracias por compartir este espacio. Vamos a intentar un poco hacer esa interrelación, un poco. No os quedáis, por favor, con las dudas que tengáis. Tenemos dos grandes profesionales que representan dos instituciones, pero son bastante conocedores del proceso de localización de los ODS. No solamente de la institucionalidad que representan, sino soy conocedor de los grandes discursos a los que pertenecéis y que habéis sido partícipes inclusive en la definición de una estrategia local de desarrollo sostenible. Con una primera pregunta, con un primer acercamiento, Mercedes y Pablo, contarnos un poco cómo la institución, a cada una a la que pertenecéis, se involucra en la Agenda 2030 y cuál es el potencial de cada una de ellas. Mercedes, por favor. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Y me vas a permitir... Cuidado que ruede se cae. Sí, cuidado. Me vas a permitir que primero agradezca, como no puede ser de otra manera, a la Fundación que haya contado un año más con la participación de la Federación Española de Municipios y Provincias para poder compartir con vosotros en este curso, bajo este calor intenso de España y concretamente en Extremadura y aquí en Guadalupe, cuál es la aportación de la Federación Española de Municipios y Provincias y, por ende, hablando en representación de la aportación y el papel que los gobiernos locales españoles desde el año 2015 hasta el año 2019, ya uno mira hacia atrás y el vértigo es tremendo, ¿no? Porque llevamos hablando de la localización de la Agenda 2030 mucho tiempo y es verdad que parece que estamos siempre empezando y realmente en breve se cumplirán 4 años desde que ha sido aprobada. Por tanto, mi agradecimiento en el nombre de mi organización, que la Fundación cuente con nosotros para poder dar esta visión de lo local, porque todo el mundo habla de lo local, pero no siempre se acude a los representantes de los gobiernos locales, ¿no? Para, desde esa experiencia, hablo de los ayuntamientos en concreto, alcaldes, concejales, concejalas, alcaldesas, para hablar de esa experiencia. Por tanto, ese es mi primer punto. Segundo, brevemente explicar, porque no sé si conocen ustedes lo que es la Federación Española de Municipios y Provincias o lo que es una asociación de gobiernos locales. No sé, veo las caras, algunos hacen que sí, otros hacen que no. Por lo tanto, brevemente contarles lo que somos, 2 minutos, porque lo importante es hablar de la localización, pero es necesario saber de dónde partimos y quiénes
de qué estamos hablando de alguna manera, ¿no? Bueno, la Federación Española de Municipios y Provincias es la asociación de ámbito nacional a nivel de España, lógicamente, con mayor implantación, que representa más de 8.126 ayuntamientos. Es una institución de derecho privado, pero está declarada de utilidad pública por el Consejo de Ministros allá por el año 1985. Por tanto, no somos una institución pública, porque somos de derecho privado, pero funcionamos, de alguna manera nuestro funcionamiento es parecido. Como les digo, representa a más de 8.126 ayuntamientos, que son los que hay en España, y la afiliación es voluntaria. Creo que esto es importante para entender también todo el trabajo que hacemos desde la Federación, y somos la interlocutora reconocida por ese decreto y por esa aprobación del Consejo de Ministros, y en la propia Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local, nos reconoce como el interlocutor frente al Estado, al Gobierno, en la defensa de la autonomía local y de los aspectos y de las cuestiones que afectan a las competencias municipales, etcétera. Digo esto porque si ustedes han leído en este tiempo, porque veo que el programa es muy intenso y según he podido preguntar en el tiempo que he llegado aquí antes de comenzar, están bastante puestos, si me permiten la expresión, en la Agenda 2030 y en lo que es la implementación y el proceso que se ha dado en España. Y en ese proceso, a nivel español, aparece la Federación Española de Municipios y Provincias. Por eso creo que era importante saber quiénes somos nosotros y que les dijera quiénes somos. Y lo que significa para nosotros ser ese interlocutor y la responsabilidad, porque finalmente es ponerle cara a, pues les decía, ¿no?, a muchos ayuntamientos, a muchos gobiernos locales, que cada uno con su diferencia, desde los que tienen 100 habitantes a los que tienen, como el Ayuntamiento de Madrid, más de 4 millones de habitantes, forman parte de la Federación y comparten problemáticas, esperanzas en relación a su autonomía, a su trabajo diario, lo comparten. Por tanto, nosotros defendemos frente al Gobierno ese papel, ¿no? El problema es que quiero ir muy rápida para no quitar más tiempo, pero bueno, creo que con esa información más o menos les ubica quiénes somos, y para el debate, si hay alguna necesidad mayor, nos pueden decir. Me preguntabas cuál es… bueno, ¿quieres que…? No. Es decir, no, el proceso, yo quería hacer alguna puntualización y luego en el debate, por no quitarme mucho más tiempo a mi compañero, sí quería decir algo al respecto de las palabras que has dicho, Juan Carlos, en la intervención, ¿no? Hablábamos de que la agenda efectivamente es como el producto o el resultado de alguno de los fracasos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ¿no? Así algunos lo queremos entender. Y hay un aprendizaje, yo creo que es importante, es que uno de los resultados y los aprendizajes del proceso de los ODM, que fue muy bueno en términos de resultados, es que no se había contado con los gobiernos locales, ¿no? Es decir, en la definición de la estrategia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los gobiernos locales eran un actor más al que se le tutorizaba, al que se le decía lo que tenía que hacer, porque eran finalmente estrategias bottom, up, down, ¿no? Creo que lo importante de la Agenda 2030 y del papel de los gobiernos locales y sobre todo de las asociaciones de gobiernos locales que las defienden, como es el papel de Ciudades Gobiernos Locales Unidos, CGLU, que lo nombraba brevemente Juan Carlos, es que antes del 2015 se estuvo trabajando muchísimo para que la Asamblea de Naciones Unidas, cuando adoptara la Agenda 2030, no dijera voy a contar con, sino que voy a reconocer el papel indispensable e imprescindible que tienen que tener los gobiernos locales, descentralizados, ¿vale?, porque el mundo es muy grande, pero a nivel español los gobiernos locales, en el cumplimiento de esta agenda que es tan ambiciosa. Por tanto, y reconoce que tiene que ser una agenda que se va a cumplir bottom-up. Y ese es uno de los resultados de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ¿no? El aprendizaje es o contamos con la gente que está abajo, entendiendo por abajo en los niveles de gobierno más cercanos al ciudadano y por ende a la sociedad civil, a la academia, etcétera, o va a ser muy complicado. Yo
como podría hablar mucho, pero quería sobre tus palabras y luego abordaré que es el papel nuestro, ¿no? Y quiero decir, por ahí reconocer el papel de las asociaciones, porque la declaración de la Agenda 2030 en el articulado nos reconoce, cuestión que antes no estaba. Por tanto, creo que eso es muy importante para entender por qué estamos en el Plan de Acción de España, por qué estamos a nivel global, por qué se habla de local global, etcétera. Y bueno, como hemos decidido que sea así, le paso la palabra y luego abordaré más. Gracias, Mercedes. Efectivamente, ese mensaje de cambio que comentabas, es decir, cómo reconocer, también es un mensaje que dentro de Naciones Unidas lo asimilamos, ¿no? Es decir, darle el papel que tienen los gobiernos locales y regionales dentro de Naciones Unidas. En ese camino estamos también en el proceso de reforma. Pablo, por favor, ¿cómo una institución como UCI se involucra, o el potencial que tiene el trabajo en red en este formato global que hay al final, que nos ofrece ese potencial que tiene la Agenda 2030? Bueno, gracias lo primero, Carlos, a los organizadores del curso, Manuela, profesor Barrigón, los coordinadores por habernos invitado, y a la Fundación Juste, ¿no? Quiero decir antes que nada que este tipo de cursos, ¿no?, y las becas que ofrece la política pública de esta región a través de su fundación y su gobierno son casi una excepción en España, una buena excepción. Es decir, ahí en la Comunidad de Madrid es imposible optar a nada de esto, y con la sistemática y los años que se hace, ¿no? Y esto es política pública también, y para mí es un privilegio poder estar aquí, pero creo que es bueno reconocérnoslo así, ¿no? También estas políticas públicas contribuyen a la agenda de la que estamos hablando, ¿no? Bueno, rápidamente, ¿no? La UCI no es la Unión de Cuidados Intensivos, ¿vale? Porque con mucha frecuencia en estos últimos tiempos, ¿dónde estás trabajando? En la UCI. ¿Y cómo estás? Digo, bueno, pues regular, pero no por lo que piensas, ¿no? La UCI es, con 2 Cs, es la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas. Es un organismo que se creó, una idea original del primer alcalde democrático de Madrid, de Enrique Tierno Galván, se creó en el año 82, y es una asociación que reúne actualmente a 29 ciudades del ámbito iberoamericano. Concretamente, las 21 capitales de los 20 países que conforman la Comunidad Iberoamericana, porque Bolivia tiene 2 capitales constitucionales, que son Sucre y La Paz, y ambas son miembros de la UCI, más las 3 capitales de la península ibérica, Andorra, Madrid y Lisboa, ¿no? A lo largo del tiempo, y por razones que no vienen al caso, pero teniendo que demostrar su carácter profundamente iberoamericano, se unieron también otras 5 ciudades, ¿no?, que son Sao Paulo y Río de Janeiro, en Brasil, y Barcelona y Cádiz, en España, y Puerto Príncipe, ¿no?, que aunque no es exactamente Comunidad Iberoamericana porque es francófono, en fin, estos jaleos, pero bueno, se unió también. Entonces, en total son 29 ciudades, la gran mayoría de ellas capitales, de esto que llamamos el espacio iberoamericano, ¿no? En el año 2015, con la aprobación de la agenda, y especialmente en el año 2016, con la aprobación de la nueva agenda urbana, también en la conferencia de Hábitat 3, la UCI modifica su estatuto fundacional, y añade 3 objetivos nuevos a lo que era su misión, ¿no? El principal de ellos es que constituía en uno de los objetivos de la Unión o de la Asociación de Ciudades Capitales, constituía la promoción y la facilitación de la implementación de los procesos de la Agenda 2030 a nivel local de sus propias ciudades. El segundo de ellos, que instauraba la cooperación, ¿no?, entre ciudades como mecanismo propio de esa unión de capitales. Y en tercer lugar también cuestiones que tenían que ver con hacer prevalecer o con priorizar las cuestiones de gestión del conocimiento, de formación, etcétera, ¿no? Este cambio de estatuto del 2016 dio lugar a una reflexión estratégica para, bueno, construir la estrategia propia de la Unión de Ciudades en este nuevo periodo, podríamos decir, ¿no?, y con este nuevo impulso. Y eso cristaliza en una estrategia que se aprueba finalmente en marzo del año pasado, en 2018, que se denomina UCI 2030 o UCI 2030, haciendo locales los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? Muy a grandes rasgos, esta estrategia lo que pretende hacer es realizar una apuesta
podríamos decir que, no sé si radical, pero sí muy fuerte, ¿no?, por la participación de los gobiernos locales de esas ciudades en los procesos de implementación de las agendas que ya se están constituyendo de distinta forma o que se están desarrollando de distinta manera y con distinto grado de alcance, etcétera, etcétera, en cada uno de los países en los que esas ciudades están, ¿no? Y esto tiene que ver con dos cuestiones, ¿no? La primera, dicho muy a lo grosso modo, ¿no?, ¿qué estrategias desarrollamos para orientar el conjunto de las políticas públicas municipales, aquellas que dependen directamente de los gobiernos locales, a la consecución de las transformaciones que indican la Agenda 2030 en sus territorios y en sus municipios, es decir, donde tienen competencias, ¿no?, y jurisdicción para actuar? Y, en segundo lugar, ¿qué estrategia compartida de ciudades y como red de ciudades hacemos para ocupar un espacio eficaz en esa comunidad internacional que viene de una lógica interestatal, como ha explicado muy bien Federico esta mañana, donde hay cierta pujanza de otros actores que no han sido los actores tradicionales en el concurso de la comunidad internacional, entre los cuales están los gobiernos locales, ¿no? Y a resultas de ese empuje, pues tenemos un objetivo 11, como el que mencionaba Mercedes ahora mismo, en la nueva agenda. Tenemos programas de Naciones Unidas que vienen de aquella lógica interestatal, dedicados particularmente al enfoque de los territorios o al enfoque incluso más particular aún de las ciudades, etcétera, 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 ¿no? Digo esto porque hay una cosa que yo creo que es importante subrayar ahora en la discusión que tengamos sobre la Agenda 2030 y la participación de los gobiernos locales, porque yo creo que hay que explicar las cosas, ¿no? Y esto, en la reflexión que hacemos con los 29 alcaldes y con sus concejales para construir esta estrategia de la Unión, surge con frecuencia, ¿no? Y la primera pregunta de algunos alcaldes es ¿por qué tengo yo que ocuparme de esto que han firmado el jefe de Estado de mi gobierno, ¿no? ¿O por qué tengo yo que ocuparme de esto que prácticamente no tengo competencias? Tengamos en cuenta, he escuchado ya por la mañana que hay gente de distintos países de Iberoamérica, ¿no? Pero aunque sean solo 29, quiere decir que es una asociación de no muchos miembros, y aunque sean la mayoría capitales, quiero que os hagáis una idea de que hay una heterogeneidad enorme. Tenemos megalópolis como Ciudad de México, como Sao Paulo, y tenemos ciudades intermedias y desde luego ciudades de menos de 1 millón de habitantes en algunos casos. Pero es que además hay una heterogeneidad mucho mayor si atendemos a cuáles son las competencias que tienen esos gobiernos locales. Porque los procesos de descentralización en cada uno de los 20 y tantos países en los que están las 29 ciudades han vivido procesos de descentralización muy diferentes, con avances muy distintos y, bueno, pues en América Latina en concreto, desde hace muy pocos años, todos los alcaldes o intendentes o prefeitos son elegidos democráticamente, pero desde hace muy pocos años. Pero todavía tenemos países donde los gobiernos subnacionales no son elegidos por sufragio popular, tenemos muchas comunas o alcaldías donde solo el alcalde es elegido, pero no el resto de los equipos distritales. En fin, hay mucha variedad al respecto y a nivel competencial, bueno, pues tenemos un marco de competencias intermedio, como podría ser el que tenemos en Madrid o en España, donde no tenemos competencias en educación, prácticamente no tenemos competencias en educación, donde prácticamente no tenemos competencias en salud, donde prácticamente no tenemos competencias en economía, y tenemos muchas otras, ¿no? Pero esto sería un modelo intermedio. Tenemos Ciudad de México, que ha aprobado recientemente una constitución de la Ciudad de México, tiene legislativo y tiene competencias plenas, podríamos decir, ¿no? Y tenemos, pues, yo qué sé, Santiago de Chile, por ejemplo, ¿no? Que el socio de la Unión es la comuna de Santiago, que prácticamente, o como la comuna de Lima, que prácticamente, pues tienen competencias muy limitadas relacionadas con aspectos de cuidado de calles y poco más, ¿no? En medio de toda esa heterogeneidad, evidentemente, el alcalde dice, ¿por qué me tengo que echar yo la mochila encima de una agenda con esta ambición de transformación si primero no la he firmado y en segundo lugar además no tengo capacidades reales para llevarla a cabo, ¿no? Y yo creo que esto es importante explicar por qué. Con ellos tuvimos que discutirlo, ¿no? Y lo importante no es porque sea un mandato de Naciones Unidas, ni porque sea algo deseable, ni porque en la propia declaración diga que esto es multinivel y que tienen que hacerlo todos los gobiernos y todos los actores. Lo importante es
entender que el conjunto de desafíos, lo que llamamos los desafíos del desarrollo sostenible, el conjunto de propósitos generales que vienen muy bien expresados en la Declaración de la Agenda 2030 y que tienen un carácter ineludiblemente global, es decir, que nos implican a todos los seres humanos, en su propia Constitución se demuestran claramente transnacionales o transterritoriales, si queréis, ¿no? Pongo algún ejemplo para evitar la palabrería, ¿no? Que la mayoría supongo que ya averiguáis por dónde va el tiro, ¿no? Ya no digo como alcalde de una ciudad, como presidente de una nación, imaginaros la que queráis, ¿creéis que tengo las capacidades reales, efectivas de resolver, por ejemplo, el problema del empleo? ¿O el problema de la atención a la migración o del control migratorio? ¿O del cambio climático? Incluso el de la violencia contra las mujeres. La mayoría de los desafíos que nos estamos planteando son claramente transnacionales y requieren, por lo tanto, se ha dicho esta mañana muy claramente, de espacios multilaterales de gobierno, de espacios de cooperación gubernamental a todos los niveles para poder hacer frente a esos desafíos. Efectivamente, Pablo, desafíos. Y quiero que avancemos luego en cuáles son esos grandes desafíos para ir desengranando un poco el potencial. Muchas gracias, Pablo. Y a mí me gustaría pasar al público en 3 breves intervenciones. ¿Qué significa para vosotros la localización de los ODS y cuál es el potencial? La localización de los ODS sería... bueno, se puede trabajar desde muchas áreas. De la población sería lo mejor. Localizar sería, me gusta los ODS, pero ya aplicado a la ciudad, que sería la Agenda Hábitat 3. Entonces sería básicamente aplicar los derechos humanos en la ciudad. Y la localización de los ODS sería verificar los derechos básicos siendo cumplidos y siendo ejecutados en la práctica. Y lo más chistoso de todo esto... Concreto. Okay. Ahí en la ciudadanía, ¿no? Sí. Por favor. Gracias. Simplemente quiero hacer la reflexión, pero si quieran ya intervenir con una pregunta, totalmente de acuerdo con las intervenciones que acaban de hacer. Sí. ¿O puedo esperar para después? Sí, no, como veas más oportuno. Vale. Traslada. Aló. Vale, muchas gracias. Bueno, quizás aquí yo soy un poco más apartado del tema político. Yo me inclino más por la parte de empresa. Entonces, el tema es el siguiente. Es cierto que las transformaciones sociales que se está buscando a través de los ODS se requiere la participación estatal, la participación pública. Pero también es cierto que la historia ha demostrado que las diferentes revoluciones industriales que hemos tenido no han sido por temas de Estado ni tema público. Al contrario, el gobierno como tal se ha acomodado a esa transformación social. Es decir, tuvimos la primera en 1880, la máquina de vapor, luego en el 70 tuvimos el tema de nuevas energías y así sucesivamente. Entonces, ¿qué ha pasado? Este modelo de producción ha transformado y ha generado unas necesidades. El querer implementar los ODS es importante para el tema de gobierno, pero ¿por qué no darle más protagonismo al sector privado? Las empresas como tal tienen mayor potencia, creo yo, transnacionales y todo eso, de poder generar y comenzar a promover ese cambio que se está buscando. En últimas... Muchas gracias. Sí. Yo creo que por ahí quisiera que también tuviesen en cuenta la parte privada. Y ahí vamos, es la siguiente pregunta que queríamos hacerlo. Gracias por las intervenciones. Una agenda de la ciudadanía, el sector privado no como un actor residual. Esos son los grandes desafíos. Y disculpa, Pablo, para terminar la intervención que estaba haciendo y retomando estas dos grandes reflexiones. Aquí están. En las dos intervenciones que hemos visto, cuáles son los grandes mensajes de cambio que tiene la Agenda 2030, cuál es en realidad aquellos dos conceptos que siempre hablamos del enfoque multiactor y el enfoque multinivel, es decir, el multiactor, es no tomar el sector privado también como un agente residual, como es la ciudadanía, como es la universidad, como son otros sectores.
Pablo, y traslado un poco para continuar y luego me voy a Mercedes. Es decir, esas principales dificultades, mensajes que tiene la propia agenda, los grandes mensajes claves que hay de cambio, ¿cuáles son los grandes problemas que se cuentan o los grandes desafíos que se cuentan las ciudades miembros de la UCI para hacer realidad la localización de los ODS? O los mensajes que lleva claves dentro de la Agenda 2030. A ver, yo creo que la Agenda 2030 se puede resumir bien en la apelación a 3 transformaciones fundamentales, ¿vale? La primera de ellas es la que se llama la transformación ecosocial, es el término que a mí más ajustado a realidad me parece, ¿no? Transformación, pues casi literalmente en la agenda, ¿no? Habla de transformación de los modelos de producción, de comercialización, de distribución y de consumo de bienes, etcétera, etcétera, ¿no? No podemos obviar que la Agenda 2030 se construye en un momento en el que mayor grado de conciencia a nivel global hay acerca de la insostenibilidad del modelo de desarrollo actual, ¿no? Es un modelo de desarrollo que, en cuanto a gasto de materiales no monetizados o no monetarizados y que no entran en las cuentas del PIB, hemos desbordado ya 7 de los 9 principales medidores, ¿no?, de nuestro ecosistema. Y sabemos que, bueno, podemos tener una discusión acerca de si el futuro es un colapso más o menos cercano o si es una sociedad mundial guetificada, con gente que tiene acceso a bienes y otros no, pero sabemos que en clave de universalidad, de ese concepto de la ilustración, ¿no?, de tengamos para todos, ¿no?, o de que los bienes puedan abarcar para todos, sabemos que es insostenible, ¿no? Por cierto, no quiero terminar las intervenciones sin hacer 2 o 3 recomendaciones de lectura. Una de ellas, en relación con esto. Un librito muy breve de una filósofa catalana que se llama Marina Garcés, que se titula Nueva ilustración radical, ¿no? Ella dice textualmente en ese libro, y en parte es lo que le inspira para escribirlo, que esta insostenibilidad del modelo de desarrollo es una impugnación radical. Quiero decir, que pone en tela de juicio la posibilidad de que sigamos viviendo, y ella habla de que vivimos en una condición póstuma, de prórroga, que no tenemos futuro, etcétera. No es muy sugerente, pero creo que es muy interesante, ¿no? Dice también que el concepto de desarrollo sostenible nos sirve como coartada para no enfrentar esa impugnación, ¿no? Hay geólogos que están hablando ya de que vivimos la era del antropoceno, ¿eh? Hace 11.700 millones de años que vivimos en el Holoceno, y hay algunos que dicen que ya hay que cambiarlo porque la actividad humana es ya el principal, y por primera vez en la historia de la humanidad, el principal factor de modificación de la realidad de los ecosistemas, en términos de pérdida de biodiversidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto las ciudades lo saben perfectamente, ¿eh? Las ciudades lo saben porque, pues como Madrid, por ejemplo, Madrid tiene 3 habitantes de noche, 3 millones de habitantes de noche y 6 millones de día, ¿no? Entonces tiene que enfrentar el reto de reducir una polución y una contaminación que está afectando directamente a la salud de sus habitantes, supuestamente facilitando al mismo tiempo los traslados, las movilidades necesarias para que el dinamismo económico continúe, ¿no? Los nuevos criterios de transformación ecosocial tienen que ser principios inspiradores de ese conjunto de políticas, de regulaciones, de actuaciones. Y cuando hablo de políticas, regulaciones y actuaciones, no estoy hablando solo de política pública, estoy hablando de las políticas, regulaciones y actuaciones que todos los actores sociales, con las que todos los actores sociales intervenimos en la sociedad, incluyendo, por supuesto, al sector privado, no solo al pequeño sector privado, sino al sector privado transnacional, ¿no? No vamos a entrar en debate con eso, pero creo que, básicamente no estoy de acuerdo con la afirmación de que los principales cambios no vienen de los estados, ¿no? El derecho de propiedad privada, que es fundamental para la expansión de las transnacionales, para la construcción de la máquina de vapor y para todas las demás revoluciones o aparentes revoluciones tecnológicas que ha habido, el derecho de propiedad privada es una construcción de política pública, ¿eh? Y son los estados los que construyen y garantizan ese derecho de propiedad privada. Sin él no habría esas revoluciones tecnológicas. Lo que pasa es que probablemente haya que extender el marco de derechos en esa clave de transformación ecosocial. La segunda transformación, sin duda, es la democrática. Tenemos, yo creo que la lección magistral
de Federico Mayor Zaragoza esta mañana, ¿no?, acerca del recorrido de la comunidad internacional y de la construcción de la sociedad de naciones, nos da una idea muy clara, ¿no? Pero podemos decir, sin ningún temor a equivocarnos, que no contamos ahora mismo con sistemas de gobernanza mundial democráticos lo suficientemente eficaces para gobernar los desafíos que contiene la Agenda 2030. Y por eso tenemos que apelar a nuevos multilateralismos, tenemos que apelar a nuevos acuerdos multiactores y necesitamos apelar al papel de los gobiernos locales en esa comunidad global. Termino con el último para no quitar más tiempo, ¿no? Y el tercero de los desafíos, a mi juicio, tiene que ver con que también nos pone la agenda delante y tiene que ver con la relación, bueno, serían los desafíos de igualdad, ¿no?, o de equidad, en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Equidad en términos horizontales, entre colectivos, entre identidades, entre actores, pero también equidad en términos de renta, ¿no? Los procesos de concentración de propiedad y de crecimiento de la concentración de propiedad tienen también su base no en la especial audacia de unos señores que son CEOs de grandes transnacionales, sino en sistemas de regulación y en algunos casos muchos de desregulación, que ha sido una política pública que se ha sostenido en las últimas décadas, ¿no? Y esos procesos de concentración de la propiedad son una amenaza para la democracia y para la transformación ecosocial, ¿no? De ahí la integralidad y la interrelación. Termino ya con una frase. Esto trasladado a políticas de ciudades, en función de las competencias que tiene cada uno, pues se aplica en la promoción de políticas públicas de resguardo energético, de residuos, de lucha contra la contaminación, de participación y transparencia, de gobierno abierto o de políticas claramente feministas, ¿no? O de distribución de la renta vía la poca fiscalidad de la que tienen los gobiernos locales. Muchas gracias, Pablo. Desafío además desde una perspectiva que habla de ciudades de dos continentes. Multilateralismo, un camino hacia el cambio del modelo productivo. Mercedes, desde la Federación, por favor, desde la experiencia que estáis teniendo, ¿cuál es el papel relevante, fundamental que estáis viendo que juegan los gobiernos locales con todos estos grandes retos en los procesos de localización de los ODS? Pequeña pregunta. Pues mira, yo quería, respondiendo a lo que me preguntas y retomando dos de las aportaciones de vosotros dos, claro, los retos y el papel de los gobiernos locales, como decía antes, es y lo que la agenda nos obliga, de alguna manera, porque es verdad que se ha dicho no se obligan, pero yo creo que hay una palabra, o hay dos palabras que creo que son importantes en este debate o en este planteamiento de localización de los ODS, que es compromiso político, ¿no? Quiero decir, al final, ¿por qué los gobiernos locales, por qué la Federación Española de Municipios y Provincias asume como una prioridad estratégica, que es lo que ha hecho, que la implementación de la Agenda 2030 a nivel local es una prioridad estratégica asumida desde que se adopta esta estrategia en junio del 2008. Por tanto, creo que compromiso político es importante. Dos, al comentario de primero, si no lo entendía mal, claro, yo creo que es que hay que cambiar el enfoque. Es decir, la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible lo que nos dicen es que ya no podemos hablar de cuestiones departamentales. Ya no vale como ya está la agenda urbana, pues adaptemos lo que venimos haciendo. No, al reto al que nos enfrenta la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible a todas las instituciones, pero también a administraciones públicas, pero es que también a cada uno de nosotros, a las asociaciones de vecinos, a las asociaciones de comerciantes, a cada uno de nosotros nos obliga a repensar y a pensar nuestra actitud diaria en las competencias individuales y colectivas que tengamos cada uno de nosotros, a enfrentarlo de otra manera. Y así se enfrentan los gobiernos locales. Aquellos gobiernos locales que, encabezados por su alcalde o alcaldesa, han asumido como compromiso político trasladar el fin último de la Agenda 2030, que es no dejar a nadie atrás, hace que ellos tengan que readaptar
porque no es hacer nada nuevo. Yo no sé si esto ha surgido esta mañana. Es decir, los compromisos de los ODS son políticas públicas que desde los gobiernos locales, en función efectivamente, como decía Pablo, depende de las competencias y de la población, por tanto eso determina las competencias, ya se viene haciendo. La política los planes urbanísticos, los planes de igualdad, los planes contra la pobreza infantil, etcétera, que se vienen haciendo, eso forma parte de los ODS. Por tanto, desde los gobiernos locales, y creo que uno de los retos ha sido, primero, darse cuenta que son el nivel de gobierno que ya venía cumpliendo con la Agenda 2030, en diferentes niveles, ¿no?, y porcentajes. Eso es lo que ahora hay que poner encima de la mesa y evaluar y mejorar, monitorear, para que lo que ya se venía haciendo se adecue y se alinee a una estrategia local de ODS, ¿no? Por tanto, yo creo que la mirada hacia tu pregunta, creo que tienes los gobiernos locales, por supuesto, que tienen una responsabilidad importante para cumplir con la Agenda 2030, pero es una responsabilidad compartida que en esa cuestión, y lo uno y luego os cuento con lo tuyo, de que los gobiernos nacionales no y demás, al final, por ejemplo, en la situación española, somos un país descentralizado, 3 niveles de gobierno, autónomos, cada uno con sus competencias. Por tanto, hay que articular y tiene que haber desde el gobierno central, a la hora de planificar y abordar una estrategia de desarrollo sostenible en la que todos los actores, también los distintos niveles de gobierno, se sientan cómodos, concernidos y responsables, tienen que incorporarlos desde un diálogo horizontal, entendiendo, por supuesto, las competencias de cada uno de ellos, pero tienen que estar incorporados y se tienen que sentir partícipes del proceso de la definición de esa estrategia, ¿no? Quiero decir, Por tanto, los gobiernos locales lo asumimos como la Federación asume como una estrategia, como una prioridad estratégica, adoptamos, y así adoptamos un documento, porque yo creo que ya es tiempo de ir pasando de las palabras y de los grandes discursos a lo concreto, porque si no basaremos la mitad de la agenda hasta 2030 y seguiremos hablando de qué es lo que podríamos hacer y no estaremos hablando de lo que hemos hecho, ¿no? Claro. Y en España ahora mismo hay muchísimos ayuntamientos que ya han incorporado en el último año estrategias de localización. Y no solo ciudades grandes como Madrid, Barcelona, Valencia, sino también hay diputaciones, la Diputación de Córdoba, el Ayuntamiento de Soria, el Ayuntamiento de Toledo. Quiero decir, nombro algunos, pero hay muchísimos más. El camino hacia, ¿no? El camino hacia, ¿no? Es decir, las estrategias son al final el camino hacia. Gracias, Mercedes. Y retomando un poco... Me ha cortado súper bien, pero yo... Me ha cortado muy bien, pero si me permites... Solamente quería decir que efectivamente, que digo para no retomar después, simplemente que es el camino, pero que creo que es importante, lo que os decía, adoptar estrategias, que los ODS a nivel municipal, a todos los niveles, son transversales, por tanto hay que cambiar también esa estrategia, y es que no quería que se me olvidara. Esa estrategia tiene que también ser una estrategia a nivel interno de la propia administración pública. Claro. Es decir, también la forma de trabajar a nivel consistorial, entre las diferentes áreas de gobierno, entre las diferentes concejalías, se tiene que abordar de una manera distinta, que es transversal. Que eso en algunos ayuntamientos se hace, en otros no. Pero si se asume, que termino con esto, ese compromiso político de hacer la localización de los ODS, y eso necesariamente conlleva un cambio del trabajo también del cuerpo funcionarial. Ahí va. Y no quiero terminar contigo, quiero continuar contigo, de verdad, Mercedes, pero simplemente reflexionando sobre conceptos básicos que creo que son importantes remarcarlos. Liderazgo político. El liderazgo político es muy importante, ¿no? Es decir, va a ser el que va a promocionar, implementar, promover la propia agenda. Pero no debemos olvidar que esto es una agenda a largo plazo.
Primera reflexión, ¿estamos acostumbrados a la agenda a largo plazo? No una agenda que va a cumplir los 4 años de la política. Es decir, trabajar, como muy bien decía y reflexionaba, sobre el funcionariado. El funcionariado va a continuar. Si se trabaja sobre la apropiación de la agenda, va a ser en los siguientes ciclos políticos el funcionariado el que promueva. Oye, ya hemos hecho un trabajo previo, vamos a seguir trabajando y el que lo lleve. Pero volvamos a esas plataformas multiactor y multinivel. Es decir, porque no es importante analizar este tema. Desde la percepción desde la FEM, ¿cuál es el territorio en sí? Y esto no quiero hacer la pregunta que tiene que ser la autoridad local la que tiene el objetivo. Somos nosotros, la ciudadanía, también que podemos promover, exigir ese diálogo. ¿Cuál es el potencial del enfoque multiactor? Para no tomar el sector privado, la universidad, todos aquellos actores que definen un territorio como actores residuales que participan luego, se involucran desde el principio. ¿Y cuál es esa labor del diálogo multinivel? ¿Cuál es la percepción de la FEM que hay sobre ello? Pues me alegra de que me hagas esta pregunta. ¿Ves? Y lo digo sinceramente. ¿No? Porque efectivamente une con lo que hablaba de la estrategia. Para nosotros, vosotros, el año 2016, desde el año 2016, entendemos, como decíamos, que la agenda hay que afrontarla, el cumplimiento de la Agenda 2030 hay que enfrentarla de otra manera. Y para nosotros era imprescindible, porque además eso se viene haciendo desde los gobiernos locales. El diálogo en el territorio, es decir, un alcalde de una pedanía sabe perfectamente que tiene que hablar con todas las fuerzas y con todos los actores presentes en el territorio para acordar y para mejorar su ciudad. Eso es así, y los alcaldes y alcaldesas lo tienen casi en su ADN, diría yo, ¿no? Por tanto, para nosotros era muy fácil, quizás, y por eso nosotros pusimos en marcha, en el marco de esta estrategia de localización de implementación de la Agenda 2030 desde la Federación, pusimos en marcha los diálogos multinivel y multiactor para la elaboración de la estrategia de la Federación, para la localización de la Agenda 2030. ¿Qué quiero decir? Que nosotros impulsamos la articulación con el sector privado, por tanto invitamos al sector privado a sentarse, a dialogar con las organizaciones multilaterales que obran en España, con las ciudades, con otras asociaciones y redes de gobiernos locales que también tienen su impacto en el desarrollo territorial. Invitamos a la academia, invitamos a la conferencia de rectores que también está trabajando en la localización de los ODS. Por tanto, para nosotros es imprescindible y de hecho creo que uno de los aportes de los que podemos sentirnos, me vais a permitir, ahora que no me escucha nadie nada más que vosotros, orgullosos, ¿no? Es que este trabajo de diálogo multinivel y multiactor en el que sentamos a la mesa a la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional para el Desarrollo, es decir, al Ministerio de Asuntos Exteriores, que en su momento era el responsable de la Agenda 2030. Sentamos a las comunidades autónomas, sentamos a gobiernos locales, sentamos a la empresa privada, sentamos a los responsables de las asociaciones de desarrollo, ¿no? de las ONGs, y les dijimos, estamos aquí porque necesitamos saber cómo veis vosotros que tendría que ser esta estrategia de la Federación para localizar, porque nosotros no podemos adoptar y decir como FEM exclusivamente, señor alcalde, señora alcaldesa, esto es lo que los 5 técnicos de la FEM documentados y formados se tiene que hacer. No, eso tiene que estar participado. Desde la FEM, y acorto porque es verdad que son tantas cosas, creemos que la participación abierta, el diálogo abierto, hemos promovido que efectivamente el gobierno abierto se instaure como una política pública y palanca dentro del plan de acción de la Agenda 2030. Y por tanto, concluyo con lo que tú me dices, para nosotros es imprescindible. Tanto es así que gracias a ese proceso de diálogo que comenzó en el año 2017 con un primer evento en Madrid, en el que también estaban representadas asociaciones de gobiernos locales a nivel europeo y global, desde ese momento se empezó a construir esa estrategia y se empezó, y termino con esto porque creo que es importante, a construir las aportaciones que desde los gobiernos locales y desde la Federación íbamos a trasladar al Gobierno de España para que se incorporara
a lo que es el plan de acción del Gobierno de España para la Agenda 2030, así como por dónde entendíamos que tendría que ir la futura estrategia de desarrollo sostenible y cuál debería ser el papel de los gobiernos locales y de las asociaciones. Por tanto, diálogo multinivel imprescindible y diálogo multiactor total. Y final, participación ciudadana. Y ahí lo dejo para lo siguiente. Consideramos, y eso lo hemos puesto también en valor, la importancia de fomentar y de hablar de un conocimiento ciudadano, si me permitís, pedagogía del desarrollo, que lo decimos, pedagogía de la Agenda 2030, porque también la ciudadanía tiene que empezar a formarse, a saber de qué va esto y que esto no es algo que solamente haya que reclamar al político de turno que va a estar 4 años. Y cierro con lo que decías, porque no se trata de 4 años. Desde nuestra experiencia es aquellos alcaldes y alcaldesas que han adoptado este compromiso con la localización, no lo están viendo como desde una perspectiva partidista, que creo que es importante, lo están viendo como un compromiso personal y político en ese momento de transformación de su territorio a largo plazo, con lo que se ha buscado transformaciones y cambios. Y termino con esto, perdón, son muchas cosas y te dejo, pero porque creo que es importante en el no partidismo, me refiero a una institución como la nuestra, que está formada es política, nuestra asociación es política, en la que están representados partidos políticos de todo el espectro nacional. Se llega a un consenso, y se llega a un consenso de que hay que hacer una estrategia de localización, de que hay que apostar por la localización. Por tanto, respondiendo a esa pregunta, más allá de 4 años es ese compromiso político. Gracias, Mercedes. Es decir, el camino hacia una estrategia de desarrollo sostenible. ¿Qué quiere decir esto a veces, no? Es decir, ¿qué se está haciendo en el proceso de localización? Hemos partido de la alineación, de dónde estábamos, en las políticas que tengo a nivel local, la alineo con los ODS, apropio esos mensajes de cambio, identifico una estrategia a largo plazo. Hay que decir que no hay un modelo de localización, sino que cada uno de los territorios adopta el que el propio territorio quiere llevar. Y ese es uno de los grandes mensajes de cambio, el enfoque multiactor, multinivel. Yo quiero trasladar, con la presencia de la academia aquí en esta discusión, a mí me ha gustado mucho porque hace 1 año y medio hablábamos, cuando hablamos de la localización de los ODS, hablábamos de cómo dotar a los gobiernos locales y regionales de más recursos, por qué se tienen que llevar una nueva mochila, todo eso. Ahora estamos hablando de los grandes mensajes de cambio y de oportunidades que hay, es decir, la percepción es distinta. Me gustaría trasladar, y sé que hay miembros de la academia, catedráticos, profesores y alumnos e investigadores, ¿no? Es decir, en ese enfoque multiactor, en esos grandes mensajes de cambio que tiene implícita la Agenda 2030, la universidad, la academia es fundamental. La universidad, donde las ideas se transforman, acompañan los procesos de cambio, ¿cómo puede contribuir la universidad y la academia a estos grandes mensajes de cambio del paradigma de desarrollo, de diálogo local y de Agenda 2030? Por favor, traslado la pregunta al público. Buenas, yo soy Paula, estoy haciendo el doctorado en la Universidad Complutense, pero bueno, no soy de ahí, soy de un pueblo pequeño de Soria y bueno, la pregunta va a estar bastante clara. La universidad sí es importante, pero ¿cuál es el papel que tiene la España vaciada en esta agenda y en estos cambios a favor de los derechos, de las igualdades? Porque está claro que el Ayuntamiento de Soria es diferente, pero más diferente lo es aún el de los pueblos de Soria y más si miramos los distintos niveles. Ahora mismo acaba de cambiar esta mañana la Diputación de Soria, se ha ido hacia la derecha, cuando los sorianos hemos votado mayoritariamente a la izquierda. ¿Qué hacemos cuando los ayuntamientos son de un partido, luego la Diputación es de otro, la comunidad autónoma es de otro, el Estado es de otro y encima nadie mira por los derechos de esas personas que vivimos en esos sitios? Muchas gracias por la pregunta y me gustaría también trasladaros y, por favor, contribuir a esa pregunta. ¿Cómo la academia puede también contribuir a esos procesos de cambio que lleva implícita? Gracias. Y evidentemente respondemos, porque el enfoque territorial es muy importante y cómo contribuye el despoblamiento rural a este nuevo enfoque de
territorialización, más que localización, de la Agenda 2030. Pero me gustaría seguir esta dirección de cómo la academia puede contribuir a acompañar estos grandes cambios, porque es importante también reflexionar sobre ello. Buenas tardes, mi nombre es Alain, de Cuba, de la Universidad de La Habana, estudiante de doctorado acá. Yo creo que la academia puede contribuir en los 3 grandes procesos sustantivos. 1, la docencia; 2, la investigación; y 3, la extensión, aunque critico el concepto de extensión universitaria porque es muy unidireccional, pero bueno, para que se entienda, porque creo que es el lenguaje internacional. Y por supuesto, dentro de esos 3 grandes procesos, el acompañamiento a proyectos de desarrollo. Como mi especialidad es la comunicación, aprovecho y ya no hablo más para decir que una de las ausencias en esa agenda es precisamente la información y la comunicación, que constituyen un derecho humano. Por lo tanto, también me gustaría preguntarle al panel qué importancia le conceden a la gestión de la información y la comunicación para el desarrollo, y además cómo corrigen, minimizan, gestionan las inequidades territoriales. Yo creo que todos los países aquí presentes, no quisiera decir la palabra sufrimos, pero vivimos lo que significa el fatalismo geográfico y las inequidades territoriales. No es lo mismo nacer en La Habana que en Guantánamo, como en España no es lo mismo nacer en Barcelona que en Sevilla. Sí, muchas gracias. Por favor, otra pregunta más. Hablamos de información, comunicación, despoblamiento rural. Yo aprovecho y, bueno, aporto a la pregunta. Desde mi experiencia como estudiante, yo vengo de Málaga, pero estudio en la Universidad de Granada. En Málaga tuve la oportunidad de trabajar con una incubadora de empresas. Entonces, esta incubadora lo que hace es, toma el talento que hay en la universidad y a través de ese talento genera ideas. Con esa generación de ideas está promoviendo el tema de empleabilidad, de nuevos proyectos de emprendimiento. Entonces, a través de ahí se ha manejado una especie de estrategia en el que se hace un emprendimiento, pero un emprendimiento con un objetivo social, un objetivo más allá del económico. Entonces, ese ha sido un ejemplo que tengo muy presente de cómo a través de la universidad, ayuntamiento y empresa privada se puede generar una transformación, que es lo que, por eso preguntaba, o sea, está bien que la parte pública tiene participación, pero también es importante el cómo se motiva la parte privada para que genere objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias. Entonces, la Universidad de Málaga ha sido un buen ejemplo para mí en esa parte, que promueve la participación del estudiante en el desarrollo de ideas e innovación. Perfecto, gracias. A mí me gustaría también saber, conocer la reflexión de Manuela desde el ámbito de la enseñanza. Bueno, las universidades, digamos, están en red también, y la Agenda 2030 es una agenda estratégica. Por ejemplo, yo estoy en la Universidad Autónoma, en un instituto universitario, y la Agenda 2030 es estratégica. Entonces, tu pregunta es ¿qué hacen? Bueno, las universidades forman, y creo que eso es un factor importantísimo. Se decía que un 13% solamente de la población conoce los ODS. Bueno, pues hay que formar, pero hay que además formar a todos los actores, porque esta mañana se comentaba los funcionarios, bueno, todos los actores. Es una agenda tremendamente compleja. Necesitamos mucha formación en este sentido. La universidad investiga, es decir, tiene que ofrecer herramientas para medir el desempeño, para abordar esos problemas tan complejos, o sea, como pues, el cambio climático, el calentamiento global, para medir la desigualdad, para valorar esas políticas públicas. Es decir, que tiene que haber mucha más investigación aplicada, porque uno de los problemas que tiene la universidad es que a veces esa investigación no es aplicada. Y entonces, bueno, está en un ámbito teórico muy desconectado de la realidad. Pero bueno, efectivamente existe ese espacio para investigar, y lo que llamas extensión universitaria, que aquí hablamos de transferencia, ¿no? O sea, ese espacio de justamente de, bueno, espacios seminarios, espacios de encuentro abiertos a la reflexión, al debate, al intercambio, que creo que es muy, muy importante, ¿no? Y esos son los 3 ejes en los que trabaja la universidad.
Pero creo que la universidad enfrenta un problema que además es común también a los ayuntamientos y a otras instituciones, ¿no? Y es que la institucionalidad no está preparada realmente para abordar la Agenda 2030. Es decir, la articulación de actores es una lucha casi imposible. O sea, yo como directora de un instituto que es transdisciplinar, en el que tenemos miembros de todas las facultades, de ciencias, de informática, de filosofía, el mero hecho de organizar un seminario transdisciplinar es casi heroico. Es decir, estamos hablando de la universidad. Por lo tanto, cuando tú lo llevas al ayuntamiento, poner en colaboración a la Concejalía de Igualdad, con la que trabaja temas sociales, con economía, es dificilísimo. O sea, que tenemos una institucionalidad que no está adaptada a los retos que plantea la agenda, y yo creo que eso es muy importante plantearlo, porque se sufre desde todos los ámbitos. Y en la universidad, o sea, yo estoy en la universidad pero no soy académica, y para mí ha sido una sorpresa. Y gracias por la reflexión. Realmente ver esa dificultad. Y una cosita más, lo que decías de la España vaciada, precisamente mañana la profesora Blanca Rodríguez Chávez va a abordar ese tema, y una de las razones por las que la hemos invitado es precisamente porque ella tiene una aproximación muy interesante al papel que puede jugar en la implementación de la agenda esta España vaciada, despoblada, etcétera, que es un actor además que puede ser muy clave en cuestiones, por ejemplo, de ecosociales, de cambio climático, etcétera, ¿no? Entonces, desde su perspectiva del derecho lo va a abordar, porque para nosotros es un tema realmente importante y queríamos que estuviera en el curso. Muchas gracias, Manuela. 4 reflexiones muy oportunas bajo un paraguas. Gracias por la sinceridad también, ¿no? Es decir, tenemos grandes deficiencias en conocer todos los entramados que hay dentro de la Agenda 2030 para al final saber hacer lo mejor que sabemos dentro de nosotros. Por favor, en un minuto, porque si no, no cumplimos el respeto a la palabra y al tiempo. ¿Cómo se puede responder a estas dudas que hay desde vuestra perspectiva? En un minuto y medio, venga, va. No, tiene que ser muy grueso, ¿no? Por razones de tiempo, pero bueno, hay varias cosas. En la agenda, como llevamos ya todo el día y es el primer día de curso hablando de la Agenda 2030 y parece que todo es maravilloso, voy a empezar a deciros la verdad, ¿no? Para los que no la hayáis leído, ¿no? En un minuto, ¿no? Y tiene que ver con 2 de los temas que se han planteado ahora, ¿no? El tema del enfoque territorial y el tema de los multiactores, ¿no? La agenda es bastante inconsistente, ¿no? En muchas de sus cuestiones, y tiene enormes debilidades, cuando no contradicciones manifiestas en algún caso, ¿no? Y es normal que así sea. Es decir, la agenda es un acuerdo entre las élites gubernamentales con participación de las élites económicas transnacionales, y esto es lo más que pueden hacer, ¿vale? Y está bien que lo hagan, ¿eh? Y no estoy hablando mal de la agenda, pero estoy situándola donde creo que está. Es un producto de eso. Y por lo tanto es un producto de enormes disputas, intereses y conflictos acerca de lo que unos y otros consideran que debe ser el futuro del mundo, ¿no? Entonces, primer déficit grueso, la agenda carece de enfoque territorial. La agenda está construida en el espacio, ¿vale? Y está construida sobre esa construcción mental que es el mundo como una realidad interestatal, ¿vale? Independientemente de que unos estados, bueno, sí, tiene algunos capitulitos, ya sabéis, para los pequeños estados insulares, tiene algunas otras referencias al grado medio de desarrollo de algunos estados, pero da igual que se hable de unos estados u otros, porque son 169 metas para aplicar, etcétera, 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 ¿vale? El reto de la localización fundamental y el reto con el que nos hemos encontrado en las ciudades, que hemos estado trabajando en serio, estrategias de localización, precisamente es el de evitar el riesgo de automatización. Es decir, cogemos la batería de indicadores que pueden ser más o menos trasladables a nivel local, que tienen que ver con nuestras competencias, y hacemos una cosita para decir que estamos en la Agenda 2030. Porque no es automático. Lo que hay que hacer es algo tan complicado como un ejercicio de interpretación política y en clave territorial. Y eso es complicado. Y subrayo lo de política porque tiene que ver con la segunda gran deficiencia de la agenda, ¿no? Que es la que tiene que ver con lo de los multiactores, ¿no? Aquí funciona muy bien y yo os animaría a que no redundéis en lo que yo llamo la interpretación Disney de la agenda, ¿no? Y es, el mundo se está yendo a la mierda, el medio ambiente, el cambio climático, la desigualdad crece, esto es un caos, necesitamos un acuerdo mundial, 17 objetivos, 169 metas, y
Háganlo todos juntos, amigos. Esto apela a todo el mundo, quiéranse y todos unidos cumplan los objetivos, ¿no? Esto es lo que yo llamo la interpretación Disney. Pero es que en materia de alianza multiactor, la agenda no dice nada más. No es capaz de decir nada más. No dice nada más que esto es responsabilidad de todos los actores. Y eso, en sí mismo, es una grave irresponsabilidad, porque lo que hace es obviar una de las dimensiones fundamentales que, por otro lado, la propia agenda y toda la literatura en la que se basa reconoce que es una de las dimensiones fundamentales de eso que ahora llaman el desarrollo multidimensional, con mucho acierto, ¿no? Se habla de la dimensión social, la dimensión ambiental, la dimensión ecológica, social, ambiental y económica, y se obvia la dimensión política del desarrollo. Y no puedes decir a los actores que se sienten todos juntos y que se sientan unidos en un programa conjunto si no tienes en cuenta cuáles son las diferencias de poder que tienen cada uno de esos actores. Porque eso es una irresponsabilidad. Yo lo vivo en casa a menudo. Tengo 3 hijos y el que manda soy yo. Soy súper dialogante, hago asambleas y todo, pero tienen muy claro que el que manda soy yo. Entonces, por lo tanto, tenemos responsabilidades compartidas, mis hijos y yo, pero diferenciadas. Y diferenciadas en función de tu capacidad y del poder que tienes para cambiar las cosas, ¿vale? Ese principio, el de responsabilidades compartidas, pero diferenciadas, que es un principio que se instituye en el ámbito más ecológico, de la reflexión más ecológica sobre sostenibilidad, más que en la de desarrollo, por cierto, es un principio que debería guiar la creación de cualquier alianza multiactor, ¿vale? Entonces, no es lo mismo ser alcalde de Guadalupe que ser alcalde de Madrid, que ser presidente del gobierno, que ser CEO de Inditex o que tener una mercería en la calle Real de Almendralejo. Todos son actores políticos y todos tienen intereses, desde luego, y responsabilidades en muchos de los objetivos o en el conjunto de las transformaciones que implican la agenda, pero son responsabilidades diferenciadas. Y la principal dificultad no está en sentar a los actores, que a veces cuesta ya, porque no hay consenso ni siquiera acerca de los desafíos, no nos engañemos, ¿eh? La principal dificultad está en que en la primera sentada empiecen a reconocer cuáles son las diferencias que tienen cada uno y, por lo tanto, las responsabilidades que deberían asumir, ¿eh? Y esto para mí es imprescindible como nuevo mecanismo de gobernanza global. No me enrollo más, ya sé que pasa el minuto y medio, pero déjame solo decir una cosa. Si de verdad nos tomamos en serio lo que parece bastante evidente, y es que aquella sociedad mundial o global que nos imaginábamos como conformada por estados, ¿no? Y que es muy importante lo que nos contaba Federico esta mañana de los 80, ¿no? Lo que hacía Gorbachev o lo que hacía Bush, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy ni siquiera Trump es capaz de conseguir hacer lo que quiere hacer. Quiero decir, esto tiene una explicación, mira, más lecturas os doy, ¿no? Estas se las debo al catedrático José Antonio Sanahuja, que tuvo la paciencia de dirigirme la tesis, pero él me introdujo en las lecturas de Susan Strange y de Robert Cox acerca de la difusión del poder internacional, ¿no? En la comunidad internacional. Ya desde los años 70 y los años 80 del siglo pasado se sabía que el poder político no era el poder fundamental que configuraba las cosas a nivel global, menos aún el poder político emanado de los estados-nación, ¿eh? Había poderes financieros y eso no quiere decir solo que se reparta el poder, quiere decir también que cambia la naturaleza del poder, que es más importante. Y al cambiar, perdona, ya termino de verdad, al cambiar la naturaleza del poder en distintos actores, he dicho financieros, económicos, pero también el poder creciente que están teniendo los gobiernos locales, algunos liderazgos de gobiernos locales, redes de gobiernos locales, el de la sociedad civil transnacionalizada, también organizaciones sociales transnacionales que son capaces de cambiar cosas que no eran capaces de cambiar. Es decir, la comunidad internacional es otro espacio distinto donde las responsabilidades se tienen que repartir de forma distinta. Y cualquier ejercicio de multilateralismo, de gobernanza para la agenda, tiene que contar con esa nueva realidad. Gracias, Pablo. Responsabilidades diferenciadas, contribuciones diferenciadas hacia un resultado global. Agenda 2030. Merced, por favor, ¿cómo reflexiona la FEN a través de estas preguntas que han hecho? Que creo que engloba mucho ese tipo de ciudades con las que trabajáis, desde el ámbito rural, la ciudades intermedias, también desde ese enfoque multiactor que tienen cada uno de los diferentes niveles. ¿Cuál es tu percepción a través de la reflexión que nos ha hecho el público? Pues ya os adelanto que minuto y medio no va a ser. Ya lo sabía yo.
Claro, es que la agenda, esto es lo importante, ¿no? Yo creo que cada día que pasa yo veo que se suma 1, 2, 3, 5, 10 embajadores de la Agenda 2030, porque efectivamente es algo que yo creo que cuando empiezas a conocerla te apasiona en el sentido no naif ni de Disney, sino de que si realmente consiguiéramos, ¿no?, estas generaciones que estamos aquí compartiendo espacio hoy, que se cumpliera, realmente pasará a la historia, pero a la buena historia, ¿no?, a ser estudiada como realmente yo diría una década transformadora total de la sociedad, ¿no? Por tanto, bueno, con muchísimas dificultades, efectivamente, porque cuando, claro, la democracia también es esto, quiero decir, si pensamos, claro, los sistemas democráticos, a veces la gente dice, es que es muy complicado, es que hay demasiada democracia, no, o hay democracia o no hay, ¿no? Pues aquí en la agenda o todos entendemos que tenemos que colaborar entre todos, sabiendo cada uno, comparto 100% lo que planteaba Pablo, obviamente no tiene la misma responsabilidad el alcalde de un municipio de 200 habitantes que la alcaldesa de París, ¿no? Obviamente no lo es. Pero sí que creo, y no me voy de tu pregunta, que sí que, y ese es un papel que desde la Federación lo tenemos como bastante incorporado, hay que establecer modelos escalables, por supuesto, pero hay que establecer modelos, porque al final el territorio está dividido en estructuras similares y eso es escalable a nivel España y a nivel mundial. Hay municipios con las mismas características en España que en África, que en Perú, que quiero decir, lo que tenemos que buscar son modelos que puedan ser escalables y que sirvan para que la localización de la agenda y la implementación de la agenda alcance los resultados de transformación social, que es realmente a lo que tenemos que ir. Por eso, efectivamente, quien piensa que en una legislatura de 4 años va a conseguirlo, pues no. Pero bueno, voy a intentar responder que es complicado, porque el tema de la despoblación es verdad que ha estado ahí, como estuvo muy presente en la campaña, en estas campañas que llevamos ya en España, concretamente en el último año llevamos de campaña prácticamente, ¿no? Y es verdad que la despoblación, a mí me parece que afortunadamente, y yo soy de Madrid y vivo en Madrid, o sea que no... pero creo que afortunadamente salió a la palestra y yo creo que hay un reconocimiento a todos los que vivís en la España vaciada, porque habéis tomado la palabra y yo, esto es a título personal, no perdáis el micro, quiero decir, ahora que se ha abierto la senda, que no la callen, ¿no? Porque realmente las ciudades... necesitamos a los pueblos y los pueblos necesitan a las ciudades. En ese sentido, que es algo que obviamente yo no he descubierto ni aporta mucho, sí que me da pie a hablar de las ciudades intermedias. Tú hablabas, la Agenda 2030, si realmente, vuelvo a lo mismo también, si la entendemos como tal, para lo que ha sido creada o adoptada, tiene que velar contra esa situación. Porque eso es una injusticia territorial, es una injusticia social. Y la agenda lo que dice es que no se puede dejar a nadie atrás. ¿Cuál es un logro con respecto a cuando se habla de desarrollo, que mucha gente piensa en general por falta de conocimiento, de explicación, de campañas de sensibilización, por lo que sea, que cuando se habla de desarrollo hablamos de países empobrecidos, ¿no? No estamos hablando de España, que es un país primero, no. La agenda nos obliga a que también se tiene que cumplir en el territorio. Hablando de España, se tiene que cumplir en España. No vale con que España apoye una política de cooperación potente exclusivamente y entonces diga que cumple con la Agenda 2030 porque apoya el desarrollo social y territorial en países empobrecidos. No, es que resulta que a nivel interno tiene que haber una política de cohesión que permita que efectivamente en la España vaciada no lo sea. Y ahí quería incorporar una cuestión que son las ciudades intermedias. Creo que ese es un debate que a lo mejor no tiene que ver con la agenda solamente ni con la localización, pero es un elemento que al medio y largo plazo va a ser tratado desde los gobiernos locales, desde las asociaciones que representamos a los gobiernos locales, porque las ciudades no pueden seguir asumiendo las migraciones interiores. Falta de recursos, eso lo explicarán mejor mañana, que creo que hay
Por tanto, las ciudades intermedias tienen que ser reconocidas, tienen que ser fortalecidas, porque son un elemento de conexión y de implementación de la agenda, porque permiten ser un cauce de comunicación entre lo urbano y lo rural. Y por tanto creo que el hablar de ciudades intermedias, que tampoco se habla mucho de ellas, al menos en España no se habla mucho de ciudades intermedias o de las áreas metropolitanas, van a tener un papel importantísimo en lo que es el cumplimiento de la Agenda 2030. Yo, si queréis, quiero decir, el año pasado hicimos en Soria un encuentro internacional llamado Think Euro Compromiso 2030, que hablaba sobre el papel de las ciudades intermedias en la localización de los ODS. Hay documentos colgados en la página, luego ¿no? Quiero decir, hay las notas conceptuales y todo hablábamos de localización de la Agenda 2030 desde la perspectiva de las ciudades intermedias y cómo las ciudades intermedias pueden ser ese motor que va a canalizar el desarrollo, un desarrollo mucho más cohesionado. Rápidamente, porque me salto al tema de, claro, la agenda, hay sectores que no están incorporados, ¿no? Es verdad que los medios de comunicación no hay como, no sé, no está bien recogido cuál debería ser el papel de los medios de comunicación. Nosotros entendemos que es prioritario. Si los medios de comunicación, y yo creo que en España sí se está teniendo en cuenta, o sea, los medios de comunicación están asumiendo, ¿no?, un poco de su responsabilidad, unos más, otros menos, en lo que es porque yo creo que ahora mismo es divulgar lo que es la Agenda 2030 y lo que significaría, ¿no?, que todos que todos camináramos hacia la Agenda 2030. Por tanto, pasa con eso, y quería también decir que también ocurre con el tema de la cultura. Por ejemplo, la cultura no tiene un ODS concreto y, sin embargo, consideramos que nosotros decimos que no tiene un ODS concreto, pero tiene que ser una cuestión transversal, porque la cultura, y desde los gobiernos locales, nosotros entendemos que es un elemento clave para difundirla, para avanzarla. Gracias, Mercedes. Porque hagamos un trato, Mercedes. Pasemos del concepto de localización, por respeto también a ese exploramiento rural, al de territorialización, con respeto al concepto de territorio que incluye. Y gracias por los mensajes que estabas dando, porque eso al final nos invita también a tratar otro tema que lleva este proceso de territorialización de la Agenda 2030, la coherencia de política pública. La coherencia de políticas para el desarrollo, es decir, cómo llegamos a lo global, cómo fomentamos esas relaciones horizontales, cómo llevamos a lo multilateral, a aprovechar. Estamos haciendo procesos comunes, muchas veces a la vez, que parte desde sensibilizar a nuestra población, sensibilizar a nuestro funcionariado, tener un enfoque multiactor, involucrar a aquellos actores o potenciales que definen nuestros propios territorios. Pero te hablo como desde África a Europa, de Europa a Latinoamérica, a Norteamérica, procesos comunes, una agenda común, procesos globales, desafíos, una agenda de oportunidades. Pablo, por favor, desde la UCI, con ciudades miembros de ambos lados del continente, en el que comparten, me imagino que tendréis esa percepción de compartir los retos que lleva la aplicación, ¿no? Es decir, cómo se comparten esos retos, cómo queda la aplicación en la coherencia de políticas para el desarrollo y cómo cambia en el modelo de cooperación y el nuevo modelo de cooperación global en el que vivimos. Yo tengo que reconocer que hay una cosa que ha sido bastante sencilla, y es que, digo bastante sencilla comparado con que preveíamos que podía ser una cosa muy compleja, ¿no? Pero yo creo que esto al final para mí ha sido un prejuicio de los que veníamos o llegamos a la agenda desde el ámbito de la cooperación internacional y todo esto, ¿no? Es decir, los que veíamos que era la sucesión de los ODM y tal, ¿no? Y nos preocupaba mucho cómo íbamos a conseguir hacer entender a los gobiernos de distinto nivel que la agenda no era una agenda solo de política exterior o de cooperación, sino que era una agenda universal y, por lo tanto, que era preciso incorporar ese enfoque de coherencia entre todas las políticas públicas, ¿no? Y digo que era un prejuicio porque yo me he encontrado con que a nivel de los gobiernos locales iberoamericanos todo el mundo entendía perfectamente que era preciso, o sea, que el cambio del que se estaba hablando, ese cambio tan profundo que a veces nos cuesta hasta imaginar, ¿no? De modelos de producción, de modelos de articulación social, etcétera, etcétera,
que implicaba todo el conjunto de la política pública municipal, ¿no? El enfoque de coherencia de políticas para el desarrollo, de manera demasiado resumida, viene a decir que esos principios, ¿no?, generales que inspiran la idea, ¿no?, la conceptualización del desarrollo humano, equitativo, basado en derechos, etcétera, etcétera, deben inspirar al conjunto de las políticas públicas, ¿no? Y que todas las políticas públicas deben ser, por lo tanto, examinadas o revisadas a la luz de esos principios, ¿no? Esto dicho así, que suena bastante normal, en realidad para la práctica política es poco menos que revolucionario, ¿no? O sea, si nos detenemos a pensar un momento, pues bueno, pues las políticas económicas se evalúan en función de la cantidad de derechos que generen o la cantidad de su contribución a la sostenibilidad. No, se evalúan en función del crecimiento del PIB al que contribuyan, ¿no? Pero podemos decirlo de más cosas, ¿no?, de otras políticas que siempre recibían o que reciben todavía hoy tradicionalmente un análisis sectorial, ¿no? El principio de coherencia de políticas, precisamente, y por eso, ¿no?, muchos autores coinciden en que es fundamental para la implementación de la Agenda 2030 en esa lógica multidimensional, holística, integrada, etcétera, exige que todo el conjunto de políticas públicas tienen, de hecho, mayor o menor, pero todas tienen impacto y efectos en esos desafíos, ¿no?, comunes, y por lo tanto tienen que ser revisadas a la luz de eso. Mucho más difícil, sin embargo, que integrar esos principios, a que la voluntad de empezar a integrar esos principios en el análisis de las políticas municipales, que es lo que han hecho, pues así a grosso modo, la mitad de las ciudades que han empezado a hacer procesos de interpretación política para la localización de los ODS en sus territorios. Mucho más difícil es asumir algunas de las consecuencias de esa revisión, ¿no? Y antes de que entremos en los temas de innovación y todo esto, hay algo que se suele pasar por alto, ¿no? Y es que las primeras conclusiones a las que un responsable, y insisto, un responsable político puede ser de un gobierno local o puede ser de una empresa o puede ser incluso de una economía más doméstica, ¿no? Pero una de las primeras conclusiones que uno llega cuando hace esa revisión en función de esos principios es que hay cosas que hace que tiene que dejar de hacer, aunque no sepa sustituirlas. Pero hay cosas que hay que dejar de hacer. Como ciudadano yo sé que tengo que dejar de comprarme un coche privado diésel cada 8 años. Si quiero defender el carácter universal del acceso a los bienes, etcétera, tal, por razones de coherencia, bueno, pues esto trasladado a política pública hay cosas que sabes que tienes que dejar de hacer, ¿no? Y además en muchos casos tienes que dejar de hacerlo sin que la tecnología o la capacidad fiscal o las competencias te permitan sustituirlo por algo que sería más coherente con la sostenibilidad o con algo que sería más coherente con la lucha contra la desigualdad, pero dejarlo de hacer ya es una ganancia. Y eso es complicadísimo. A mí, en la experiencia en la administración pública, lo más difícil de todo ha sido que se dejaran de hacer cosas que eran contrarias al marco de principios, y solo dejándolas de hacer, insisto, solo dejándolas de hacer, se empieza a ganar. Gracias, Pablo. Mercedes, por favor. ¿Cómo ve la FEM en ese aspecto global, como una federación de municipalidades, esa interrelación en ese proceso horizontal con otras asociaciones municipales que antes hacía referencia, en este caso latinoamericana o del contexto africano o de otros contextos europeos, ¿no? ¿Cómo veis ese potencial que hay, que tenéis como federación de interaccionar en el ámbito multilateral o en el ámbito internacional con otras federaciones y otros procesos que son comunes, ¿no?, fortaleciendo esa cooperación, vamos a llamarla horizontal, ¿no? Pues bueno, yo creo que es imprescindible. Quiero decir, nosotros lo vemos como muy natural, es decir, vemos como muy natural y como necesario, como nuestro día a día, aliarnos, articular y participar con otras asociaciones de municipios, ¿no? Es decir, digo todo esto porque si volvemos al inicio casi de esta mesa redonda, hablábamos de la diferencia de los ODM, la Agenda 2030 y el papel de los gobiernos locales recogido en
la propia declaración. Es decir, ahí el movimiento municipalista, desde los años 80, ha hecho mucho por fomentar lo que son las alianzas a nivel nacional, las alianzas a nivel europeo, las alianzas a nivel internacional. Con todo ello, poco a poco se ha ido encontrando y siendo reconocidos y siendo cada vez una voz más fuerte. ¿Por qué? Porque nos hemos aliado. Es decir, al final, todos, lo decía antes, un municipio de España tiene prácticamente las mismas necesidades que un municipio y qué importante Ecuador. Eso, ¿eh? Entonces, eso es muy importante, porque cuando tú estás a nivel internacional, cuando trabajas en el ámbito internacional, te das cuenta cuando un alcalde español, un alcalde africano, de África, un alcalde europeo, un alcalde... Ellos se reconocen entre ellos, quiero decir, el diálogo, o sea, yo a veces digo, es una cuestión particular, es decir, si los grandes acuerdos internacionales dependieran de que se pusieran de acuerdo los alcaldes, sería más fácil. Quiero decir, porque creo que por la propia dinámica de lo que significa la política local, están abogados al diálogo constante, a la interpelación constante, porque pasean y todo el mundo sabe quién es su alcalde o alcaldesa, no todo el mundo sabe quién es su presidente de comunidad autónoma o sus consejeros, presidente, digamos que sí. Sin duda, una de las grandes oportunidades que nos da también la implementación, territorialización de la Agenda 2030. 10 segundos, Pablo, para terminar de la coherencia de política pública, para que podamos interactuar, si no el tiempo no nos da. Es un comercial y otra recomendación de lectura. Sobre lo de territorial que hablaba la compañera del pueblo de Soria, ¿no? Con un colectivo en el que trabajo, acaba de salir, creo que hoy o mañana, lo pondré en mi Twitter mañana cuando me lo den, pero sale un número nuevo de un boletín que edita Economistas sin Fronteras, que lo hemos titulado La Agenda 2030, gatopardismo o transformaciones, ¿no? Hablando de los riesgos de hablar mucho de cambio y que no se consigan cambiar cosas. Y ahí hay 6 o 7 artículos que son como experiencias que pueden alumbrar algunas formas nuevas de entender y de comprender, de proporcionar nueva institucionalidad, etcétera. Entonces hay una que tiene que ver con lo territorial, que es una experiencia que publica Nano Prats y otro compañero, que no recuerdo ahora el nombre, que habla de lo que están haciendo en términos de bioregión en la región de Áraba Central, ¿no? Y es como reconceptualizar una región que no corresponde con una región político-administrativa de las que contamos ahora, pero reconceptuarla en términos de sostenibilidad, es decir, en términos de ciclo de materiales, de consumo, de basura, de emisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y es muy interesante, son artículos muy breves, de 6 o 7 páginas, como para alimentar un poco la curiosidad y luego acudir a otras referencias, ¿no? Pero no quería que se me olvidara eso. No, muchas gracias. Hemos hecho un análisis de la importancia de los gobiernos locales y regionales dentro de estos grandes retos y oportunidades que tiene la Agenda 2030, el enfoque multiactor, el enfoque multinivel, qué interrelación, qué oportunidades, el formato global. Por favor, yo traslado a ustedes, al público, a la audiencia, esas reflexiones a grandes rasgos que podemos definir, si nos importa, en un intercambio de mensajes para que luego lleguemos a unas conclusiones finales y a una reflexión y a un trabajo para las próximas horas y días de este seminario. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por todo, incluso por Disney. Bueno, quería hacer una observación en base a un trabajo. Qué pena que no haya podido venir Inés, porque hoy nos podía haber hablado del informe que ha salido bueno, ya fue directora del estudio, además, un informe de las 100 ciudades españolas de más de 80.000 habitantes. Bueno, son 100 ciudades las que tienen más de 80.000 habitantes, incluidas capitales de provincia, y que es muy interesante. Lo que ocurre es que, bueno, yo tengo la suerte de vivir en el territorio, en la ciudad, que ha sacado mayor puntuación, que es Vitoria. Y hablando con la corporación, con el alcalde concretamente, me quedó un regustillo, ¿no? Pero no positivo. La ciudad que lo ha hecho bien se le reconoce, obviamente en esa métrica, en esos 86 indicadores creo que fueron, que es una muy buena guía, entre sacar 86 indicadores para valorar una ciudad, yo creo que es un muy buen, bueno, una recogida, ¿no? Un inicio, pero
Vale, ellos ya lo hacían bien, de hecho fueron Green Capital en el 2012, tienen un recorrido Vitoria bastante importante en ese sentido y el resultado se nota en cualquier análisis que se haga de este tipo. Pero mi sensación es la de que, bueno, hemos llegado, lo hemos hecho y muy bien, y otras que están más abajo, pues no estamos tan arriba, pero es consecuencia de lo que se ha hecho por las políticas que se han implementado, pero no teniendo aquí el PIN del que hablábamos a la mañana, no teniendo interiorizado, quizás sí teniendo el PIN en la solapa, pero no interiorizado. Entonces esas políticas públicas, unas son más acertadas, otras menos, dan mejor resultado, pero no se ha puesto manos a la obra la gente con esa herramienta tan buena que puede ser los indicadores de los ODS, porque no olvidemos que yo creo que es lo que se nos olvida y muchas veces no remarcamos lo suficiente cuando hablamos de ODS o de cualquier otra métrica de impacto, que no es comparar, que siempre estamos, yo la primera, tú la segunda, que no es comparar, que es mejorar. Y solo puedes mejorar aquello que mides. Bueno, entendámonos. ¿Cómo se mide, no? Es más fácil, ¿no? Entonces, yo creo que es estratégico. Ese trabajo de indicadores es estratégico para cualquier ciudad, pero teniéndolo interiorizado en cualquiera de las acciones que se vayan a hacer. Y es algo que no creo que se haga. No, muchas gracias por la reflexión, que nos deja ser interesante. Por favor, paso para el micrófono. ¿Alguna reflexión más, pregunta? Bueno, básicamente una reflexión muy rápida. Es que quizás me equivoco, pero es que llevamos 1 hora y 20 aquí y no he escuchado por parte de los ponentes, que por supuesto han contribuido mucho, la importancia de la centralidad del ser humano en la aplicación de los ODS, aunque estemos hablando de las ciudades, ya que los seres humanos, bueno, viven en las ciudades y todo eso. Y también me gustaría que vosotros, ustedes, pudiesen comentar un poco la importancia de herramientas como, por ejemplo, la herramienta localizando los ODS y la estrategia MAPS, que es utilizada por una de las agencias de las Naciones Unidas para el desarrollo de las políticas en nivel local. Bueno, eso. No, gracias. Localizing SDGs es una plataforma que nosotros dirigimos desde Bruselas, luego si quieres te cuento un poquito, y mañana vamos a hablar de la estrategia MAPS. Efectivamente, ¿hay alguna otra reflexión? Por favor, parece que si la contestamos todas, hay una respuesta, por si no, para respetar el tiempo. Muy brevemente. Bueno, llevamos todo el día dándole vueltas a la importancia de los diferentes actores, sector político, privado, bueno, y yo tengo la sensación de que a los ciudadanos más de base se les exige, por ejemplo, responsabilidades. Tienes que dejar de hacer esto, aunque no sepas cuál es la alternativa, pero no sé si tienen realmente un medio para hacerse oír, algo tan simple como eso. Quizás sea más fácil en ciudades pequeñas o de tamaño medio, pero desde luego, como, bueno, madrileño que soy, es muy complejo hacerte, pues eso, oír, fin, de la... No, muchas gracias. Un formato de ciudad, medición, la base, pasar de la estrategia de desarrollo sostenible a desarrollo humano sostenible, poniendo al ser humano en el centro de cualquier acción. ¿Cuál es la labor de las ciudades? ¿Alguna reflexión más que trasladamos a nuestros oradores? Dos preguntas. Nudge y Behavior Economics, ¿qué los PNUD tiene actuado para la... Pregunto si está actuando con los NUDGE, economía comportamental conductual, para localizar los ODS o para la ejecución de los ODS, y cuál la participación, cuál la cooperación que tiene vosotros, representando cada una de las instituciones, con Latinoamérica, como la Confederación Nacional de Brasil. Okay. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por favor, en 60 segundos para poder dar algunas conclusiones. No hemos pasado de la hora, respetemos un poco el tiempo. Faltan 6 minutos todavía. Y las conclusiones y 60 segundos.
60 segundos, esto es complicado. Está siendo complicado, ¿eh? Estoy sudando. Me acabo de comer 5 segundos. Fatal. Fatal. En serio, no, gracias, Juan Carlos. Es complicado. Esto es también para que me calle ya, ¿no? A ver, el tema, por ejemplo, que hablabas del tema de la mediación y los indicadores. Yo creo que hay muchas cosas de las que hablar y aunque tengamos 2 horas, siempre se quedan cosas entre medias porque esto es muy, seguimos diciéndolo, es muy ambicioso y hay muchas aristas, hay muchos aspectos que hay que tratar de manera articulada y de manera individualizada también. Efectivamente es una pena quienes no haya estado. Nosotros conocemos bastante bien ese estudio porque estuvimos colaborando con REDS en la elaboración del informe, pero sí que creo que yo lo trataría, o así lo entiendo, es un muy buen trabajo que permite tener un mapa. Yo creo que comparto contigo que no se trata ahora mismo de decir quién están, de hacer un ranking de ciudades. Yo creo que no es el momento. Quizás en el 2030 sí que hay que hacer un mapa o un ranking de países, regiones y ciudades, porque ahí sí que hay que dar respuesta. Porque en todo esto tampoco hemos hablado, por ejemplo, del tema financiero y económico. Es decir, estamos hablando de la agenda, de localizarla, de la responsabilidad de todos y, sin embargo, no hemos podido hablar de lo que esto conlleva presupuestos y que esto conlleva una distribución de la riqueza y que esto conlleva que se aprueba un presupuesto con unas partidas o se aprueba un presupuesto con otras partidas. Por tanto, es verdad que queda mucho por hablar, pero bueno, entonces, por tanto, creo que es importantísimo el tema de medir, pero para que nos sirva para mejorar. 2, yo lo decía o lo he intentado decir en alguna de mis intervenciones, que los ayuntamientos, los gobiernos locales ya vienen haciendo casi todas las cuestiones que vienen recogidas en los ODS. Lo que hay que hacer es identificarlos y comparto totalmente, yo creo que estamos totalmente de acuerdo, Pablo y yo, no se trata de decir ahora, como ya lo cumplo, ya tengo el PIN, ya tengo la nota del país correspondiente como embajador de los ODS. No, se trata de medir para mejorar. Efectivamente, eso es lo que tenemos que hacer. Y ahora es donde estamos, me quedan 30 segundos, estamos en ese momento. No. Y termino. Me decías, es que ya me he despistado. No, pero es que tenemos un espacio tan bonito para poder caminar, dialogar e intercambiar, que esto no se deje quedar aquí. No, pero estaba ahí y se me ha ido porque había las preguntas y… el tema de cómo interlocutamos. Pues si quieres luego hablamos, pero efectivamente, como decía, al final hay una red mundial. En el marco de CGLU, de Unidades, Ciudades, Gobiernos Locales Unidos, participamos ahí y vamos de la mano y también dialogamos para, lo que decía antes, buscar modelos que nos puedan servir a cada uno y cada uno luego lo adapte, pero que podamos partir, porque sí que es importante que podamos no medirnos desde la crítica, sino medirnos para compararnos y mejorar. Y, por tanto, tenemos que buscar indicadores que nos sirvan a todos para poder decir, oye, yo he llegado hasta aquí, o por lo menos he cumplido con mi compromiso o no y cómo mejoro. Y este diálogo es muy importante, el de la medición. Pablo, por favor, me ha dicho Mercedes que le ha regalado 20 segundos, en 40 segundos. Los primeros 5 para pedirle a los técnicos que le corten el micrófono a este señor, por favor. Hola, el otro. Muy rápido. No estoy de acuerdo o no he entendido bien la afirmación del compañero de que no hemos hablado de la centralidad del ser humano. O no comprendo la afirmación, o yo al menos creo que no he hecho otra cosa que hablar de la centralidad de la acción política del ser humano en relación a los desafíos que tenemos. Creo que no he hecho otra cosa que hablar de eso. Si te referías a la centralidad como destino de las acciones, podríamos abrirle discusión. Pero también dejo ahí un matiz, quiero decir que muchos de los problemas que tenemos ahora con este modelo de desarrollo sostenible es por llevar 2 siglos y medio viviendo desde una visión excesivamente antropocéntrica, ¿no?, del modelo de desarrollo. Y esa es una de las cosas que evidentemente hay que modificar, ¿no? En relación al empoderamiento ciudadano, ¿no?, que no sé quién lo mencionaba ahora mismo por aquí. Bueno, yo creo que es una clave y es cierto a lo mejor que no hemos llegado, ¿no?, con este moderador no nos hemos conseguido empoderar y no hemos alcanzado, ¿no? Lo ha hecho muy bien. Pero a mí sí me gusta decir que hay 3 elementos fundamentales que están aquí, que están pasando a nuestro alrededor en clave de empoderamiento y que son los elementos fundamentales con los que, en mi opinión,
instituciones de todo tipo, gobierno especialmente, deberían alimentar sus procesos de implementación de la Agenda 2030 como principios generales, ¿no? Y son espacios netamente de empoderamiento ciudadano, ¿no? Uno es todo lo que tiene que ver con el feminismo, y no me estoy refiriendo solo al Me Too o a la lucha contra la violencia de género. Me estoy refiriendo y muy especialmente a todo lo que la economía feminista nos está enseñando en materia de valores no monetizables, de economía de cuidados, etcétera, etcétera. Si hay una salida de economía social, solidaria, sostenible a esta situación, casi seguro que tiene que ver por empezar a poner en valor eso y hacer una crítica radical de lo que el PIB significa, no como indicador construido, etcétera, sino como ídolo de nuestro tiempo, ¿no? Celebro que la presidenta o primera ministra de Nueva Zelanda hace 4 días ha dicho que su país ya no se va a medir más por el PIB, ¿no? Es una de las cosas que hay que dejar de hacer importantes, por ejemplo, ¿eh? Dice, ahora nos fijaremos de bienestar. No tenemos un indicador tan sólido de bienestar como el PIB, ni tan compartido, ni tan comparable con otros países. Me da igual. Pero lo que ya no voy a seguir haciendo es seguir tomando decisiones políticas en función de un indicador que sé que me muestra algo que no es la realidad que persigo. Termino. Feminismo, ecologismo, no me explico, pero creo que hay un movimiento ecologista relevante, ¿no? De distintas generaciones, de distintas dimensiones además, pero que está poniendo encima de la mesa, y a los gobiernos locales en particular les está ayudando mucho a poner encima de la mesa enfoques muy territoriales de transformaciones pequeñas pero con dimensión global y de responsabilidad global, y los de defensa de los derechos humanos. Que no se nos olvide, probablemente son de los 3 movimientos los menos famosos ahora mismo, o los menos célebres, o los que menos están consiguiendo. Pero en mi opinión, y última lectura que recomiendo del día, y con esto termino, el economista Daniel Rodrik y aquel trilema que dijo que los estados tienen ahora que elegir o que abandonar una de los 3 grandes desafíos que tienen, o insertan su economía internacionalmente, o mantienen niveles de identidad nacional y de Estados-nación suficientes para no descomponerse, y el tercero es mantener estándares democráticos fundamentales en las organizaciones de sus estados, ¿no? La tendencia generalizada es que estamos empezando a poner entre paréntesis marcos de derechos y estándares democráticos, y cada vez tenemos más actores que hablan de que el modelo es Singapur o los países árabes u otros donde ese marco de derechos. Derechos, por cierto, que ese enfoque de derechos, por cierto, que es otro de los flojitos en la Agenda 2030. Muchas gracias, sobre todo muchas gracias. No. Muchas gracias, Mercedes, muchas gracias, Pablo, por incentivar el diálogo, por el respeto a la palabra de las instituciones que representáis. Yo no quería terminar este diálogo que hemos hecho sin pedir una última cosa, en una palabra, un deseo para esta Agenda 2030, para el proceso de localización. ¿Así? Así. En una palabra. Pues mira, yo creo que la palabra sería, aunque redicha, compromiso y ciudadanía. Compromiso y ciudadanía. Pensar y hacer críticamente. Pensar y hacer críticamente, compromiso y ciudadanía. Hemos intentado engendrar un diálogo en el marco de la Agenda 2030, analizando todos aquellos factores que son importantes. Estamos los 3 aquí en este espacio, por favor, intercambiamos la palabra y hagamos de esas grandes oportunidades y retos que tiene la Agenda 2030, su localización, territorialización, potencialidad, una de las grandes trabajos conjuntos que podemos hacer basado en el desarrollo humano sostenible. Una agenda que es vuestra, una agenda que es nuestra y que nos permita trabajar y caminar juntos. Gracias por este espacio y, bueno, nos seguimos viendo en las próximas horas.